Con el permiso de la presidencia. Gracias. El día de hoy asistimos ante esta soberanía para el análisis del informe anual de actividades de 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hablar hoy de derechos humanos en México es hablar de una crisis profunda, estructural y persistente. Una crisis que el gobierno federal se ha negado sistemáticamente a reconocer en toda su dimensión y que lamentablemente la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dejado de enfrentar con la firmeza, la autonomía y la valentía que le impone su mandato constitucional. Mientras aquí se presentan informes, en el país continúan las desapariciones, los homicidios, la violencia institucional, la persecución política, el desplazamiento forzado y la impunidad. Los derechos humanos no se violan únicamente cuando el Estado actúa de manera ilegal, se violan también y de forma igualmente grave cuando el Estado omite, tolera, encubre o normaliza la violencia. Esa normalización es hoy una de las mayores amenazas a la dignidad humana, a la democracia y al Estado de Derecho en México. La realidad es que el país vive una normalización de la tragedia. Se pretende acostumbrar a la sociedad a convivir con el miedo, con la violencia y con la ausencia de justicia. Se nos quiere hacer creer que esta situación es inevitable, que es parte del contexto, que no existen alternativas. Eso no es verdad. Lo que existe es una profunda falta de voluntad política para enfrentar la crisis de derechos humanos con seriedad, responsabilidad y apego a la Constitución. Uno de los rostros más dolorosos de esta crisis es el de las personas desaparecidas. México enfrenta una tragedia humanitaria que no admite eufemismos ni discursos complacientes. Decenas de miles de personas han desaparecido y miles de familias buscan a sus seres queridos sin el acompañamiento efectivo del Estado. Buscan en fosas clandestinas, en terrenos baldíos, en ríos y en desiertos, muchas veces arriesgando su propia vida, mientras las instituciones fallan en su deber más elemental: buscar, investigar y sancionar. La desaparición no es solo un delito, es una violación múltiple, continuada y devastadora de derechos humanos. Viola el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, al acceso a la justicia y al derecho a la verdad. Destruye familias, comunidades y generaciones enteras. Y frente a esta tragedia, la respuesta institucional ha sido insuficiente, fragmentada y en muchos casos simulada. La crisis forense persiste, los registros siguen incompletos, las investigaciones no avanzan y la verdad continúa siendo negada. Lo más grave es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha asumido un papel protagónico, firme y constante frente a esta tragedia. Las víctimas no necesitan diagnósticos tibios ni recomendaciones aisladas, necesitan una institución que las acompañe, que las defienda y que confronte al poder cuando ésta falla. El silencio institucional frente al dolor no es neutralidad, es abandono. Otro eje central de la crisis de derechos humanos es la militarización de la seguridad pública. Cada abuso no investigado y cada violación no sancionada erosiona el Estado de Derecho y consolida la impunidad. Sin embargo, el informe que hoy se presenta no refleja con claridad la gravedad de este fenómeno ni la urgencia de establecer límites claros al poder armado en una democracia. La impunidad es quizá la violación más sistemática y devastadora de los derechos humanos en México. Sin justicia no hay derechos humanos, sin sanción no hay garantías de no repetición. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón preocupante de abuso institucional. Frente a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha guardado un silencio que preocupa y decepciona. La neutralidad frente al abuso no es imparcialidad, es omisión. La libertad de expresión y de prensa continúa bajo ataque. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
A la violencia criminal se suma la estigmatización del poder, la descalificación pública y el uso de las plataformas oficiales para desacreditar voces críticas. Cuando desde el poder se ataca a la prensa, se abre la puerta a la violencia. Una democracia se mide por su capacidad de tolerar la crítica, no por el número de aplausos al gobierno. Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no defiende con firmeza la libertad de expresión renuncia a una de sus funciones esenciales. Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo decimos con claridad. No vamos a normalizar la violencia, no vamos a normalizar la impunidad y no vamos a aceptar una Comisión Nacional de los Derechos Humanos silenciosa frente al abuso del poder. Por ello, nos pronunciamos categóricamente en contra de la presentación y validación de este informe. Exigimos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recupere su función constitucional, su independencia real y su compromiso con quienes no tienen voz, porque cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calla, el Estado falla. Y cuando el Estado falla, esta soberanía no puede ser cómplice. Es cuanto, Presidenta.